Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea bendecido y su eterna misericordia, que es indescriptible y muchas veces inapreciada. Pero nosotros, los que hemos sido redimidos, los que tenemos la conciencia de Dios, sabemos perfectamente que Dios es grande, es maravilloso y lo ha hecho cada día en nuestra vida, en cada momento, en cada instante. Sea bendito el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a todos mis hermanos que me dan esa fortaleza, porque recuérdese que la Escritura dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Un pastor es pastor si tiene ovejas. Si no tiene ovejas, es un pastor sin ovejas, sin ministerio. Pero sin embargo, aquí estamos. Usted es parte de este grupo, yo soy parte de usted. Y ambos tenemos designaciones diferentes. Yo de compartir la palabra de Dios a ustedes y me siento muy bendecido. Les recuerdo que por 25 años estuve detrás de un púlpito como pastor, compartiendo la palabra de Dios. Muchos aceptaron, muchos fueron bautizados, muchos fueron reconciliados con el Señor. Bueno, cosas maravillosas que Dios hizo y lo guardamos en lo profundo de nuestro ser. Y como evangelista, pues hemos estado en diferentes lugares. Algunos hermanos les encanta a veces cuando les cuento los primeros días de ministerio, que fueron mi primer país donde fui a hacer misión, fue la República de Guatemala, un país muy bello, gente muy linda, con una cultura bastante profunda y con unas raíces ancestrales bastante significativas, y esto es maravilloso. Escuchar a esta gente hablar en diferentes dialectos, ¿sí? Es maravilloso cuando usted dice, los escucha ahí cuando dicen Dios catehuachinil, guachalal, sea guachalal es como hermano o hermana, ¿sí? Y Dios es el misma pronunciación como nosotros lo hacemos. Catehuachinip es como Dios te bendiga, como nosotros decimos, Dios te bendiga, o en inglés God bless you, Dios te bendiga. Pero ellos lo dicen así y es una cosa maravillosa escuchar aquellas palabras tan lindas, tan bonitas, cuando le dicen a uno, Dios catehuachini, huachalal. Es muy bonito, muy significativo. Para mí fue una escuela estar en diferentes lugares de zonas indígenas de Guatemala, aprendiendo mucho. Y gracias a Dios por esos días tan maravillosos. Bueno, hoy le quiero compartir a usted el mensaje que Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, le manda a una de sus iglesias, y es la iglesia de Sardis. Yo creo que es la iglesia más exhortada, más regañada, podemos decir, por el Señor Jesucristo, porque esta iglesia de Sardis tiene muchas cosas que podemos decir que están en el día de hoy con nosotros. Y es que quiero explicarle algo. El mensaje a las iglesias, y quiero que lo entienda así porque es la forma correcta de entenderlo, el mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias no solamente era para esas iglesias que estaban en Asia, para ese momento. Este mensaje ha sido transferido a través de los siglos para todas las edades, para todas las iglesias y sobre todo para la iglesia del tiempo del fin. Y cuando digo iglesia no me refiero a 4 paredes ni a una denominación, porque puede ser Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, puede ser diferente, pero todos tenemos a Jesucristo como punto número 1 de nuestra fe. Tenemos la palabra, la Biblia, como la palabra inspirada de Dios. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en las lenguas del Espíritu Santo, creemos en sanidad divina, ¿sí? Creemos en llamémosla las doctrinas fundamentales, ¿cierto? Que pueden ser 17, 18, un poquito más, un poquito menos, pero por lo menos las asambleas de Dios allí habla de unas 17 doctrinas fundamentales. Pero cuando nosotros nos cimentamos y ponemos a Cristo como el centro de nuestra fe, el centro de nuestra devoción, aquel a quien debemos admirar, alabar, bendecir, respetar y amar, naturalmente estamos partiendo correctamente desde ese punto, ¿sí? Ahora, el mensaje dado a cada una de las iglesias es, se puede decir, la condición espiritual de la iglesia del último tiempo.
porque la iglesia del último tiempo es importantísimo, pero es tan importante para Dios porque es el momento en el que esta iglesia no solamente pasará por la prueba final, sino que el enemigo tratará al millón por millón de destruirla de una sola vez para que no se cumpla el propósito de Dios que dijo, volveré y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Entonces, el trabajo de él es, como dice la Escritura, robar, matar y destruir. Y esa palabra destruir significa que ya que él a través de la historia no pudo eliminar a la iglesia a través de la persecución, la quiere eliminar en el tiempo final a través de introducir en su interior y hacer que la maldad, la mentira, la distorsión de la palabra de Dios contaminada, ¿sí?, entre a la iglesia, levantar hombres falsos, darles conceptos falsos en su mente, ponerlos allí de que tú eres grande y alentarles el oído, la oreja, ¿sí?, que tú eres grande, todo el mundo te aplaude, eres muy significativo y tú estás para más y todo este tipo de cosas. Y el diablo empieza a soltar dinero que manipula en este mundo, ¿sí?, y empieza a dar placeres, riquezas, buena vida, etcétera, etcétera. Ya cuando los tiene atrapados en ese mundo, ¿sí?, con el corazón puesto con todo su amor hacia el dinero, según lo que dice el libro de Santiago, ¿sí? Entonces, cuando ya les pone todo eso, ya prácticamente es casi imposible hacer que un hombre retroceda y se convierta y deje todo eso, ¿sí?, y vuélvase a Cristo como debe venir en una condición humilde, vacío de su presunción, de su ego, de su orgullo, para que el Espíritu de Dios lo pueda habitar. Ahora, esto está en el capítulo 3 del libro Apocalipsis, y así comienza Dios con esta iglesia. Le dice, yo conozco tus obras. Eso es lo primero que nosotros como iglesia, como ministros del Evangelio deberíamos de saber, porque no hay nada oculto que el Señor no lo conozca, ¿sí? Por eso nuestro corazón debe estar íntegro, limpio cada día, ¿sí?, purificándose cada día, consciente cada día de la santidad de Dios y de nuestras fragilidades. Pablo lo dijo. Yo, a través de 46 años en el ministerio, oyendo a diferentes pastores, reverendos, doctores, eminencias, y como ya no hay nada más arriba de eso, pues verdad, allí se detiene uno. Entonces, pero nunca jamás he escuchado a un hombre decir miserable de mí, como lo dijo Pablo, ¿sí? ¿Quién me podrá librar, dijo Pablo, de este cuerpo mortal? Dijo. Qué extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, el Señor conoce todo eso y le dice a la iglesia de Sardis, tú tienes nombre, vives, pero estás muerto. ¿Tienes nombre? ¿Cómo se llamaba? Sardis. Estaba vivo, sí, había una congregación, pero estaban muertos espiritualmente. Habían perdido el Espíritu de Dios, se había alejado el Espíritu de Dios y había dejado aquellas vidas vacías. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir viendo. Sardis era una ciudad rica, una ciudad poderosa en aquel entonces, para que tenga una idea, ¿sí? Y luego dice, ¿cómo se puede estar vivo y muerto al mismo tiempo? Bueno, en lo que se refiere al cristianismo, esto sucede cuando camina en las cosas del Evangelio y en las cosas del mundo al mismo tiempo. Vamos, ¿sí? Mire, hasta dónde hemos llegado nosotros en nuestras iglesias. Y esto es hasta bastante ridículo. Y yo sé que muchos pastores, ¿verdad?, algún hermano o alguna hermana que esté congregándose en una iglesia va a decir, uy, este pastor tan ridículo que es, eso no es correcto lo que está diciendo, pero se lo voy a decir. Hay iglesias que como están carentes del poder, denominaciones como están carentes del poder, tienen cero poder en el Espíritu de Dios, entonces tienen que montar un espectáculo. ¿Y qué montan? Pasan a 6, 7, 8 señoritas allí, con vestidos, con panderos y a estar danzando. Entonces la gran pregunta es esta. Si hay 60 personas mirando a los danzarines ahí frente al altar, yo le pregunto, y hay que ser bien honesto, ¿estarán concentrados? ¿O estarán viendo cómo se mueven las señoritas danzando, bailando, moviendo los panderos, moviendo los brazos, las piernas? ¿Sí? ¿Estarán concentrados? No. Si aún el teléfono, el celular, le gana la batalla a mucha gente, porque están allí y allí de una forma indiscreta están viendo su teléfono, sí, para ver quién les escribió, cuál es esto, cuál es lo otro, ¿cierto? Los pastores muchos suben al púlpito ahora, no suben con esa Biblia gloriosa, esa palabra bendita escrita que está allí, sino con su computer,
para ver todo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Sí. Ahora, cuando hablamos de conciertos, por ejemplo, miramos estos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ese grupo humilde, extremadamente humilde, que se llama Barak. Creo que vienen de República Dominicana. Son extremadamente humildes los muchachos porque tienen tanto venenito en sus lenguas que cuando uno les hace un comentario, no vaya a creer que salen con humildad. No, no, no. Salen como cualquier impío para contrarrestar y todo. ¿Cuándo? Lo más esencial sería que se quedara callado y que se pueda ver el fruto, ¿sí? Te tiene también Miel San Marcos. Miel San Marcos, pues los muchachos prácticamente son paganos. Ellos no son gente de oración, de entrega, de ayuno. Señor, te entregamos este concierto. Pues todo se puede ver. El fruto se ve eternamente cuando suben aquellos a grandes tarimas con luces, reflectores y ellos con sus pantalones bien socaditos ahí enseñando su cuerpo. ¿Entiende? Entonces, vamos a entender qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. ¿Sí? Le está diciendo que está practicando las cosas del Evangelio, pero al mismo tiempo está practicando las cosas del mundo. ¿Qué le parece? Da pena y da vergüenza. Porque aquí usted tiene mujeres que salen a los púlpitos y prácticamente usted no sabe quién es la mujer, porque pues lleva un rostro totalmente cubierto de pintura, ¿cierto? ¿Sí? Y lo primero que ellas deberían de preguntarse e investigar es si en el antiguo pueblo de Israel se manifestaba ese rostro todo pintado. No, es una cultura que vino de Egipto. ¿Sí? Hay que investigar, mirar esa cultura de Egipto y luego entramos a pensar, bueno, ¿quién llevó esta paganidad y esta forma tan absurda al pueblo de Israel? Bueno, fue Jezabel. ¿Sí? Entonces, es importante pensar todo eso, pero naturalmente, ¿por qué lo hacemos? Por la vanidad. Porque muchas veces creemos que nacimos con un pequeño defecto, ya sea la nariz, los ojos, las arruguitas que van saliendo por aquí, por allá, por acá, entonces tenemos que darles maquillaje, ¿es cierto? Cuando yo venía caminando en el Evangelio, conocí a una mujer que pues era una evangelista muy famosa esta mujer, en todas partes la apreciaban, la llamaban y todo, pero ella había nacido con una nariz como la mía, así bastante regular, reducida, ¿no? Pero ella odiaba su nariz. Entonces ella logró recoger una gran cantidad de dinero, pues de ofrendas y todo, y fue al cirujano, y el cirujano, pum, 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 le arregló la nariz y todo eso. Entonces, ¿por qué se hace eso? Eso es como queriendo decirle a Dios, mira, no me gusta como me hiciste físicamente, ¿sí? O dándole a entender a Dios que en algo se equivocó, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí dentro de ese corazoncito? Vanidad. Y la Escritura dice claramente que los hombres, y ahí están incluidas las mujeres, cuando Pablo habla de los hombres del último tiempo, dice que serán vanidosos. Y la vanidad es eso que queremos representar ante las demás personas, que somos, que tenemos, que podemos, que somos diferentes. No es así, hermano. No es así. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Usted no puede ir a encontrar naranjas en un palo de guayabas, ¿sí? No puede ir a encontrar en una palmera de cocos guayabas, porque son cocos los que tiene que dar, por ley, por naturaleza, ¿sí? Por eso Jesús dijo, miren los frutos, miren los frutos. Y Pablo dijo, examínenlo todo y retengan lo bueno, lo que les bendiga, ¿sí? En otra porción del libro de Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles y da su voz en las plazas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que nosotros estamos ante un mundo que se vuelve blasfemo contra Dios, actúa contra Dios, pero cree que es la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de ver para no ir por ese camino, para no meternos en un conflicto con Dios, ¿comprende? Eso es lo importante en esta vida cristiana. Ahora, sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué cosas buenas le quedaban a Sardis que estaban a punto de morir? Bueno, vamos a ver qué era lo que le quedaba a Sardis y que estaba a punto de morir, fíjese. Dice, todos los que estamos en el Evangelio, en algún momento hemos pecado, fallado y traicionado a Dios. Eso es correctísimo. No hay nadie que pueda decir, Señor, yo nunca te he fallado, ¿sí? Ese fue el gran error de Job. Job le dijo a Dios, pero si yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo no he hecho nada, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me pones en esta situación? Etcétera, etcétera. Entonces, hasta que el Señor les revela en dónde está el punto, ¿sí? Ahora,
pero en nuestro interior nos queda un sentimiento de tristeza, preocupación y deseo. Pues eso es poco, pues eso poco es de Dios, y si no lo afirmamos, morirá. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que en algún momento nos hemos alejado de Dios. En algún momento bajamos la guardia. El enemigo se aprovechó de eso. Empezó a manipularnos. ¿Sí? ¿Cuántos hombres comenzamos bien en el ministerio? Predicando tal vez en pueblos, aldeas y cantones. Ahora somos predicadores de ciudad. Ahora somos predicadores de cámaras, frente a cámaras de televisión, ante micrófonos. Yo le voy a ser sincero, mire. En los primeros 3 años que yo comencé a predicar, desde 1980 hasta el 83, fueron momentos maravillosos, de verdad. Unos momentos inolvidables. Hacíamos unas fuertes campañas y Dios se manifestaba. Dios hacía cosas grandes, bautismo en el Espíritu Santo, sanidades y todo. Entonces, este cerebro y este corazón no estaban capacitados. Nadie me había entrenado para eso. Pero naturalmente el hombre viejo estaba allí, ¿no? Manipulándose. Y empezó a darme a entender, mi interior, mi carne, mi viejo hombre, que pues cuando Dios buscó a algún predicador no halló a nadie más, sino que solo a mí, y pues porque yo tenía talento, porque yo tenía un mérito, porque yo tenía una gracia especial. Eso es lo que empezó a entrar en mi mente. Al poco tiempo empecé a sentir que ya no era lo mismo, ¿verdad? El Espíritu de Dios se había apartado, que sí hace, así sucede. Usted lo lee en el libro, en la vida de Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, primer rey de Israel. Fíjense que ya cuando él ya no ni consultaba a Dios por Turín, por Umí, a los profetas, todo. Lo único que le quedaba es ir a preguntarle a la hechicera, a la bruja. Y eso fue lo que hizo. ¿Comprende? Mira hasta dónde pudo llegar este pobre hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo había alejado, se había alejado de él, y el Espíritu de Dios así lo hace. Cuando el Espíritu de Dios no puede compartir con un corazón vanidoso, soberbio, vanidoso, ¿sí? Por eso es que usted mira en la televisión, en las redes sociales, a los pseudo pastores, pseudo predicadores, pseudo profetas haciendo un espectáculo, ¿ya? Ya sea tirándole el saco, como Benny Hinn a la gente, ya sea hablando un montón de tonteras, haciendo ridiculeces, haciendo un show, un espectáculo, porque el Espíritu de Dios no está allí. No está allí. ¿Comprende? Si Jesús, por ejemplo, hubiera buscado el espectáculo, le dice al endemoniado gadareno que acaba de ser libertado, hey, sígueme para que pueda llevarte como un ejemplo por los pueblos, para que la gente pueda ver, la que gente que te conoció, que estabas endemoniado, ahora va a ver que yo te liberé y todo, y eso me va a traer un poco de fama. El endemoniado, ya libertado, quiso seguir a Jesús hasta la embarcación. Y Jesús le dijo, no, vuelve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo mandó a evangelizar a sus familiares, a los amigos, a los pueblanos, a los paisanos, a decirles quién lo había liberado. ¿Comprende eso? Jesús no necesitaba eso. Pedro, cuando sanaba, su sombra pasaba. Allí la sombra de Pedro pasaba. Y la Biblia dice que los enfermos se sanaban. Él ya no necesitaba de hacer un espectáculo. Ya no necesitaba de hacer un show, porque el poder de Dios estaba en ellos, pero habían pasado por el proceso de Dios. Ese cambio, ese golpe en el ego, en el orgullo y en la soberbia, y eso es lo que la mayoría de predicadores no tienen en el día de hoy. Porque creen que porque la gente los aplaude, los vitorea, los llena de dinero, les da placeres y todo, ¿verdad? Y apóstol, y todo. Entonces ellos han llegado al punto en que sus conciencias están cauterizadas. Ya no hay ninguna, no puede entrar ninguna medicina en sus corazones, ningún consejo puede entrar en sus vidas porque están ya muertos internamente, sellados para Dios. Van a despertar, tal vez en el día, si están vivos, en el día en que Dios ponga a prueba a la iglesia, ¿cierto? Y se den cuenta a dónde estuvo su pecado, su falta, ¿sí? O se mueren en delitos y pecados. ¿Comprende? Ahora, miren lo importante de esto. El Señor le dice, esas cosas están para morir, tienes que afirmarlas. Dios no halló las obras de Sardis perfectas. Qué profunda vergüenza de haber sentido cuando escucharon las palabras del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué había recibido Sardis del Señor en el tiempo pasado? Conocimiento,
llamamiento, elección, comisión. El más grande honor que un mortal o una iglesia pueden tener en esta tierra. Una comisión de ir y predicar el evangelio sin buscar lucros, sin buscar gloria terrenal, sin buscar el aplauso de la gente, la aprobación de la gente. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante. El Señor le dice también, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ni se darían cuenta que ya estaban en una total ruina y que ya no había oportunidad. Y esto naturalmente es lo que va a suceder, porque yo estoy enseñando y estoy correcto en la palabra de Dios, y no porque yo lo diga, sino porque lo miro en la Escritura. Sí. Miro en cada porción de la Escritura, puedo entender que va a haber una prueba sobre la vida de la iglesia. No estoy hablando de una tribulación, perdónenme, no estoy hablando de una tribulación, estoy hablando de una prueba. Dios probó a Adán y Eva, ¿cierto? Dios probó a los profetas, Dios probó a Moisés, ¿cierto? Dios probó a la iglesia primitiva. Imagínense, vieron a Cristo, miraron las maravillas de Cristo, la gloria de Cristo, tocaron a Cristo, ¿sí? Y sin embargo pasaron por la prueba. Léalo en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Los hombres que están allí fueron héroes, se vencieron a sí mismos primero, después vencieron al mundo. Y cuando digo se vencieron a sí mismos, vencieron la vanidad, el orgullo, la soberbia, los placeres terrenales, la satisfacción propia, el ego, la vanidad. Todo lo vencieron y lo pusieron en las manos del Señor, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se venció a sí mismo. Cuando él dice que lo que conocía antes, lo que era antes, que sobrepasaba a los de su época, ¿sí? Eso, Pablo era una eminencia y estaba para más todavía. Pero luego ahora tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y aquí lo más sorprendente es que él se va 3 años al desierto del Áraba, dice la Escritura. ¿Qué sucedió esos 3 años en el desierto del Áraba? Naturalmente, allí estaba en el proceso de Dios, ¿vea? Vaciándose voluntariamente. Entonces tomó todo lo que consideraba que era grande de su vida anterior, ¿sí? Y ya estando en Cristo, el diablo le lanzaba dardos. Mira, tú eres, ya conoces el cielo, mira lo que Dios hace en ti, mira esto y lo otro. Entonces el diablo quería elevarle el ego para arruinarle la vida, para que se volviera un hombre común y corriente. Entonces dice Pablo, todo esto, refiriéndose a la vanidad de ayer, a los conceptos errados de ayer y a lo que el diablo le quería meter en el tiempo actual de él, ya cambiado, transformado, dice, todo lo tomo y lo echo al bote de la basura por el amor y el conocimiento de Cristo. O sea, que lo que él había adquirido de Cristo no lo podía cambiar, no era cambiable, no era canjeable, porque la grandeza de Dios estaba en juego y la salvación de todo un planeta Tierra estaba en juego. Por eso él se lo recomienda a Timoteo, le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de lo que predicas también, pues haciendo esto te vas a salvar tú y se van a salvar los que te están oyendo. Mire qué maravilloso, sí, porque él había pasado por ese proceso. Ahora, solo unas pocas personas en Sardis, dice, eran dignas, santas, íntegras y vivían preparados. Ese pequeño rebaño que siempre, digamos así, ese grupito chiquitito, tal vez son 4, 5 hermanitos, 6, que dice, hermano, sigamos orando y se concentran a orar, ¿verdad? Mientras la juventud está en los conciertos, ¿verdad? Oh, es que viene Maná, es que viene Dani Berríos, es que viene Marco Witt, de eso no lo podemos perder, viene el grupo Barate, ¿sí? Viene fulanita, menganito, allá van los jóvenes a saltar emocionalmente, cuando ante los ojos de Dios, ¿qué es más importante? Que usted ande siguiendo al hombre, dándole fama al hombre, dándole honor al hombre, o que usted vaya a un rinconcito en el silencio, donde nadie lo pueda escuchar, donde nadie lo pueda vitorear, alabar, animar, nada, sino ahí concentrado con el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Sí? La Escritura es clara, Jesús dijo, entra con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Bendito sea Dios. ¿Sí? Ahora, estas personas no habían manchado sus vestiduras, pero era, vuelvo y repito, un grupo reducido, pequeñito, no era la gran cantidad de los hermanos. Esto es lo que el Señor le prometió a los vencedores de Sardis. Serán vestidos con vestiduras blancas, su nombre no será borrado del libro de la vida, el Señor confesará delante del Padre nuestros nombres y delante de sus ángeles. Mire qué maravilloso esto, hermano. Qué maravilloso esto. ¿Qué nos indica esto?
La iglesia de Sardis, su 95% lo tenía muerto espiritualmente. Y aquellos 3 o 4 o 5 hermanitos que mantenían el amor por Dios, guardaban la gloria de la palabra en sus corazones, se mantenían orando, clamándole al Señor de la vida. Esa gente se iban a ser bendecidos en la tierra y más allá de esta tierra. Pero al contrario, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Y nos preguntamos, ¿habrán iglesias muertas? ¿Habrán ministros muertos, caminando en vida, viviendo en placeres, con doble moralidad, con doble cara? Sí los hay. Parece mentira, pero sí los hay. Antes no lo notábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos una red social, ¿verdad que no? Entonces nosotros solo íbamos a la congregación, mirábamos a nuestro pastor, y si otra iglesia nos invitaba, íbamos y mirábamos lo más lindo, ¿no? Pero ahora podemos ver aquí todas las charlatanerías, las vulgaridades, las blasfemias que lanzan tanto hombres como mujeres arriba de los púlpitos, luciendo su vanidad, sus cuerpos, ¿sí? Luciendo talentos humanos en vez de lucir la grandeza de Dios en sus vidas. Tengamos cuidado para que no seamos señalados como la iglesia de Sardis. Que Dios tenga misericordia, y ahí lo puede ver usted. Tengo bastantes hermanitos que siempre están pendientes de esta predicación, pero no tenemos ninguno. Está en cero. No me ha mostrado que hay nadie. Eso no me molesta. Solamente me hace sentir triste. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito lo que dije al principio. Un pastor, si no tiene ovejas, no es pastor. Es un simple predicador. Sí. Pero un hombre que tiene el corazón de Dios y trata de llevar la vida de Dios a los demás corazones, es un hombre que muchas veces no va a ser escuchado. Porque hoy lo que tenemos en moda es el ofrecimiento. El Señor dice que te va a dar. El Señor dice que te va a dar. El Señor dice que vas a salir de la miseria. Y ese es el mensaje que el diablo le ha metido a muchos pseudo profetas y lo están predicando. Y esas gentes se emocionan. Sí, es que el Señor me está hablando. Ahora, ¿por qué no hace usted lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice que hacemos bien y deberíamos hacer bien en estar atentos en la palabra profética, no hablada por la boca de un humano, sino la palabra profética que está escrita, que ya fue escrita hace miles de años. Dice que el que hace eso es como una lámpara, así, encendida en la oscuridad. No se va a perder, no se va a confundir, no va a permitir que nadie le engañe, porque usted tiene al Cristo viviente en su corazón y está fundado, su fe está fundada en esa roca eterna de los siglos. Sea bendito el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Le bendigo en esta noche y deseo con todo mi corazón que usted tenga la paz de Jesucristo y la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Y me emociono tanto porque mi buen amigo Juliano me saludó, miró uno de mis mensajes, de mis predicaciones, y sus palabras fueron muy lindas, muy importantísimas. Ahora, ¿quién se preguntará usted quién es Juliano? Bueno, usted lo puede ver allí en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Un hombre en el cual se cumplió la gloria de la palabra, cuando la Escritura dice que Dios rescata del hoyo tu vida. Este hombre estuvo 2 o 3 meses en estado de coma. En estado de coma. Le abrieron su cráneo, se lo operaron y tuvo algo en el corazón. Y prácticamente los doctores le decían a su esposa, él no vive, no va a vivir y todo. Pero Dios lo levantó de allí. Y entonces eso quiere decir que ese Dios todopoderoso trabajó en él. Juliano era un hombre que no creía en Dios. No le importaba nada. ¿Sí? Tenía todo. Tenía buena comida, buena casa, buena esposa, buena familia. No le importaba nada, pero tuvo que llegar a ese momento en el cual casi perdía la vida para reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ahora Juliano está adorando a Dios, sirviéndole a Dios, cantándole a Dios. Sí, y ahí está predicándole a los que no conocen a Cristo. Y yo lo bendigo a Juliano y lo animo a seguir adelante. Nunca deje de ver a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Que Dios le bendiga en esta noche. Amén.